Bueno, ¿cómo están? Gracias por estar presentes. Bueno, la clase de hoy va a estar enfocada en conocimientos generales de las aeronaves y todo su entorno. La idea es que conozcan qué es lo que pasa tanto adentro como afuera de una aeronave de alas rotativas como de ala fija, en lo que respecta a la meteorología, los instrumentos de vuelo, qué decisiones debe tomar un piloto, cómo nos orientamos dentro del espacio aéreo, por qué tenemos que hacer una buena planificación de un vuelo cuando vamos a enfrentar una ruta. Entonces, me pareció importante que conozcan también, más allá de los instrumentos médicos y las herramientas médicas, que conozcan también qué es lo que pasa en la parte técnica de una aeronave. Así que, bueno, comencemos entonces primero por conocer cuál es la definición que le da el código aeronáutico a una aeronave. El código aeronáutico es muy genérico en esto, ya que dice que los toma como aparato o mecanismo que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar personas o cosas. Es decir, aeronaves pueden ser eh, aviones de transporte, de carga, helicópteros, planeadores, aviones de remolque, dirigibles, globos, es decir, cualquier cosa que por algún tipo de mecanismo pueda sustentarse y volar en el aire, el código aeronáutico lo toma bajo esa definición, ¿sí? Ese es algo muy técnico, muy específico de la parte legal. Ahora bien, con respecto a la finalidad y funciones, los fabricantes han realizado sus estudios conforme a la utilidad que le van a dar a este tipo de aeronaves. Por eso tenemos tantas diferencias en aviones y helicópteros. Son herramientas para las cuales se diseña para un trabajo específico, lo cual no implica que muchas de ellas se puedan adaptar para hacer algún otro tipo de trabajo o bien puedan interactuar para que entre ambas cumplan una función. Para eso yo diseñé una clasificación muy fácil para interpretar. Cuidado que esto está hecho no con la idea de formar pilotos o formar tripulantes, sino que está hecho para tomar conocimiento general. A lo mejor dentro del auditorio va a haber alguien que está relacionado con la aeronáutica y va a decir, esto es muy básico. Bueno, la idea es que esto no tenga una terminología técnica o una terminología aeronáutica y que esto pueda ser comprendido, interpretado por personas que, si bien van a volar, pero van a hacer otro tipo de trabajo a bordo de una aeronave, entonces esa es la función para la cual está hecho esta clase. Entonces, retomando el tema, les decía que yo lo distribuí en estos grupos muy fáciles de identificar. Tenemos las aeronaves de uso comercial. ¿Cuáles son? Y las que estamos acostumbrados a ver, aeronaves de pasajeros, aviones de transporte local o internacional, o aviones de carga. Hoy es muy común ver empresas que inclusive tienen el mismo código de colores que un avión normal, pero lo van a ver que la gran diferencia es que tiene una gran compuerta con ventanillas selladas y se dedican a hacer carga exclusivamente. Eso es lo que es aeronaves de uso comercial. Después tenemos la aviación general o las aeronaves de aviación general. Bueno, ¿cuáles son esas? Y son los jets ejecutivos, los sanitarios, los aviones escuela, todo lo que van a encontrar en un aeroclub, como aeronaves aerodeportivas. Es decir, son aeronaves de menor porte. No quiere decir que tengan menor calidad o menor sistema de seguridad, sino que a lo mejor el hecho de ser más pequeñas cumplen otro tipo de función. Cuidado que hay aeronaves corporativas ejecutivas de muy alto nivel e inclusive muchas de ellas son transoceánicas. Lógicamente no llevan la misma cantidad de pasajeros que puede llevar un Boeing
747, pero sí pueden ir de un continente a otro continente. Después, otra clasificación a tener en cuenta son las aeronaves correspondientes a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, que más allá de que lo que nosotros tenemos en la cabeza, que cuando hablamos de Fuerzas Armadas o de Seguridad nos imaginamos un avión de combate, un avión militar, pero van a ver que muchos de ellos son similares a los aviones de pasajeros. Es decir, cuentan con aviones de transporte y aviones de carga general. Eh, por ejemplo, la Fuerza Aérea Argentina cuenta con Boeing 737 y con Embraer, que son aviones que se utilizan para hacer vuelos locales o vuelos internacionales de pasajeros. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Su configuración interna, sus instrumentos van a ser distintos al avión convencional porque está adaptado a una función específica. ¿Sí? Bien, por último, en lo que respecta a aeronaves de ala fija, vamos a encontrar las aeronaves ultralivianas, los globos, los planeadores, los autogiros, que es un híbrido, ¿sí? Es una mezcla avión-helicóptero, tienen particularidades propias de un avión, pero también vuelan como un helicóptero, entonces esa combinación los convierte en una aeronave híbrida. Y después tenemos nuestros famosos helicópteros, ¿sí? Que los helicópteros entran en todas las otras categorías. Van a encontrar helicópteros de uso comercial, que son ejecutivos, VIP, van a encontrar helicópteros para la aviación general, helicópteros de escuela, sanitarios, y van a encontrar aeronaves militares o de las fuerzas de seguridad, también con configuraciones muy particulares que usan cada uno de ellos para su tarea específica. Por ejemplo, Prefectura los prepara para el uso sobre espejos de agua, ¿sí? Fuerza Aérea los prepara a lo mejor para el uso en montaña, el uso en altura. Y después van a encontrar helicópteros ultralivianos, ultraligeros, que son helicópteros que se utilizan para escuela o para entrenamiento de bajo costo. Entonces, con esta clasificación, nosotros rápidamente podemos distinguir una aeronave para qué puede ser utilizada o qué función puede cumplir. ¿Sí? Ahora bien, una de las preguntas que nos hacemos generalmente, ¿todas las aeronaves pueden ser utilizadas como sanitario? Bueno, la respuesta es, en un principio, cualquier aeronave, hablando de helicópteros, avión, puede realizar un traslado aéreo. Pero cuidado, no todas ellas pueden hacer un traslado medicalizado. ¿Mm? Esa es la gran diferencia. Eh, Cualquier persona que esté pasando una situación crítica, una situación de aislamiento, una situación sanitaria en la cual necesita un traslado y hay disponible un avión, y sí, se puede convertir en un avión sanitario, pero no lo vamos a convertir en un avión medicalizado. Simplemente va a ser un traslado sanitario donde vamos a darle a esa persona la, el beneficio de la inmediatez, la velocidad que puede tener un avión o un helicóptero para sacarlo de un lugar de conflicto y ponerlo al alcance de un centro médico de alta complejidad o de un aeropuerto donde ahí sí pueda ser reembarcado en una unidad sanitaria y derivado donde corresponde. ¿Se entiende el concepto entonces? Cualquier aeronave puede ser utilizada para hacer un traslado sanitario, pero no todas ellas pueden hacer un traslado medicalizado. ¿Sí? Y ahora viene la otra pregunta, también muy, muy común, que es, ¿qué pasa con los aviones comerciales de pasajeros? Los aviones comerciales que llevan, que tienen vuelos regulares de una ciudad a otra, de un país a otro, vuelo internacional, ¿se puede convertir en un avión sanitario? Bueno, sí, sí, se puede convertir. También acá tenemos que empezar a jugar con las políticas de la empresa. Es decir, es muy común que cuando un pasajero está
de turismo, está en algún lugar fuera de su residencia, sufre un accidente, se pueda llegar a coordinar con una empresa de lograr un traslado sanitario. Ahora hay que tomar varios puntos en cuenta. Por ejemplo, si esa persona va a necesitar uno o más asientos, porque depende la patología que tenga, a lo mejor tiene que ir en una camilla o tiene que ir con algún tipo de férula que impida doblarle las piernas. Entonces lo que se hace desde la empresa es penalizar una fila de asientos para ubicar a este paciente. Después lo otro es, ¿este paciente viaja solo o necesita ir acompañado con un médico? También se coordina con la empresa, porque entonces ya necesitamos una plaza más para el médico. Este paciente puede ir por sus propios medios, acompañado por un médico, o necesita algún tipo de equipamiento. Por ejemplo, no sé, un tubo de oxígeno, lo que haga falta. Entonces, en base a todos esos requerimientos sanitarios, médicos, es que la empresa le va a decir, bueno, vamos a penalizar 3 asientos, 4, vamos a armar un sector específico para poner el paciente y acomodarlo, pero lo más importante es que lo primero que van a preguntar es que si la patología del paciente puede ser infectocontagiosa, porque lo último que queremos hacer es subir a un paciente que tenga algún tipo de enfermedad, la cual pueda ser transmitida al resto de los pasajeros. Es decir, siempre va a ser mucho más económico coordinar con una empresa, con una línea y tratar de armar un sector para llevar un paciente, ya sea solo, acompañado por familiar, por médico, con equipo, siempre va a ser más económico que contratar un avión sanitario. Ventaja y desventaja de todo esto es lo que venimos hablando. Va a haber cientos de preguntas y un montón de trámites y va a haber que ajustarse al horario comercial de esa línea. No es que porque esté sanitario o que llegue un paciente va a ir directamente al punto, si tiene que hacer escala la va a hacer. Es decir, el avión sigue su itinerario, distinto al avión sanitario que lo que va a hacer es un punto a punto y se va a dedicar pura y exclusivamente al paciente que está siendo evacuado. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación son los fundamentos de un traslado sanitario en aviones comerciales. Hay varias razones por las cuales se puede recurrir al traslado sanitario por avión. El paciente puede estar en estado grave, suele ser transportado en ambulancia o en helicóptero, en un vuelo regular, medio de transporte alternativo de bajo costo, o depende de la función y el estado del paciente y la urgencia que amerita. Es decir, el avión comercial, como les dije antes, va a tener una ruta, va a seguir su itinerario. Entonces, ahí tenemos que evaluar también si realmente es viable el uso de un avión comercial o directamente tenemos que recurrir a un avión sanitario porque la gravedad del paciente amerita cierto equipo a bordo o la enfermedad que tiene o la patología que tiene hace que no pueda estar en compañía de otras personas y deba ir constantemente acompañado de un profesional. Entonces, bueno, todo eso va a ser a tomar la decisión de si lo vamos a hacer en un avión comercial o si lo vamos a hacer en un avión sanitario. ¿Sí? Esa es la idea un poco de refrescar un poco esto de esa duda de si se usan aviones comerciales o no para este tipo de operaciones. Acá tenemos en imágenes dos fotos. A la izquierda van a ver un paciente que por algún motivo está siendo trasladado en un avión comercial, inclusive acompañado por un familiar, y hay un médico que lo está asistiendo con un equipo muy sencillo, con lo cual a lo mejor simplemente han penalizado 3 asientos para este tipo de operación. En lo que respecta a la foto de la derecha, para ver que acá ya la cosa se complica porque ya no solo están penalizados la fila de asientos, sino que se instaló un equipo
y esta parte del avión va a quedar sometida a un sector privado y no va a estar a la vista del resto de los pasajeros. Y seguramente este paciente va a ir acompañado de un profesional, de un médico, de un paramédico, un enfermero, más los familiares. Esta es la diferencia que yo trataba de hacerles, de explicarles en lo que respecta a tomar la decisión de si lo hacemos o no en un avión comercial y bajo qué circunstancias. Muy bien. Tomado en cuenta esto, vamos a conocer un poco la aerodinámica básica tanto de los aviones como de los helicópteros. Es decir, eh, ¿por qué estamos volando? Si bien muchos de ustedes a lo mejor se lo imaginan, pero pasan muchas cosas para que tanto un helicóptero como un avión pueda lograr hacer un vuelo seguro. ¿Sí? Entonces, vamos a conocer primero las aeronaves de ala fija. ¿Sí? Las aeronaves de ala fija cuentan con elementos que son fijos, que no tienen movilidad, pero que son parte de toda la estructura del avión, como por ejemplo el fuselaje del avión propiamente dicho, las alas, el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical. Esto hace que un avión se mantenga alineado y pueda volar dentro de la masa de aire. Ahora, volar es una cosa, controlarlo es otra, para lo cual a esas partes fijas del avión va a haber que agregarle partes móviles. Y esas partes móviles hacen que el avión sea totalmente controlado dentro de la masa de aire. ¿Mm? En un helicóptero pasa lo mismo. Tenemos un montón de partes fijas, es más difícil identificarlas porque uno en la mente tiene el fuselaje y las alas de un avión. En el helicóptero hay otras cuestiones aerodinámicas, pero en general tenemos exactamente lo mismo. Un fuselaje en el cual está el habitáculo principal, eh, también integrado por el cono de cola, que es parte del fuselaje. Tenemos un estabilizador horizontal y tenemos un estabilizador vertical. ¿Sí? Entonces, también el helicóptero cuenta con partes fijas como el avión. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos que empezar a movernos dentro de esa masa de aire? Bueno, ahí entran en juego las partes móviles. Vamos primero al avión, que son mucho más visibles, son mucho más fáciles de interpretar que en un helicóptero. Así que vayamos por parte. En el ala del avión, en el ala principal, tanto sea un ala superior o inferior o media, esto es decir, si está por encima del fuselaje, a la mitad del fuselaje o por debajo del mismo, vamos a encontrar hipersustentadores. Esos hipersustentadores los van a ver en la parte delantera del ala, que es el borde de ataque, y muchos de ellos van a estar en el borde de fuga, que es la parte de atrás. Si alguno tuvo la oportunidad de viajar y estar sentado detrás del ala, van a ver que en determinados segmentos o en determinados momentos del vuelo, hay una serie, nosotros le decimos chapas, una serie de chapas que se mueven para arriba y para abajo en determinados segmentos del vuelo que hacen que el avión pueda despegar, aterrizar, buscar la velocidad de crucero, etc. Bueno, estos son elementos hipersustentadores. Es decir, le dan mayor sustentación al ala en el momento que lo necesita, que es cuando tiene baja velocidad. Cuando pasa eso, y cuando está despegando o cuando tiene que aterrizar. Después, en las punteras de ala, bien lejos del fuselaje, van a encontrar los alerones. Los alerones ya son partes de control, es decir, si yo quiero que el avión tenga un movimiento de alabeo, es decir, que incline las alas hacia un lado y hacia el otro, voy a hacer uso de estos alerones. ¿Cuál es la gran diferencia? Todo lo que sea hipersustentadores se mueven de la misma manera, es decir, si bajan los del ala derecha, van a bajar los del ala izquierda. En cambio, los alerones
funcionan alternamente. Es decir, si este baja, este sube y viceversa, porque esa es la función. Generar distintas presiones en distintas partes del ala para que el avión adopte una determinada posición. Muy bien, vamos a la cola del avión, al empenaje del avión, donde dijimos que teníamos los estabilizadores, tanto el vertical como el horizontal. Ambos tienen partes móviles. Esas partes móviles nos van a ayudar a guiñar, por ejemplo, en lo que es el timón de dirección, para ir izquierda-derecha, y en el timón de profundidad nos van a ayudar tanto a descender como a subir. Todo esto se comanda a través, hoy el comando de toda esta superficie es electrónico, computarizado. Antiguamente todo esto era por cable hidráulico, era muy pesado. Hoy prácticamente lo que estamos haciendo es mover un joystick que ordena a una computadora qué posición necesito para determinada maniobra. Muy bien, así es como controlamos en el espacio, en el aire, para que el avión pueda hacer determinadas maniobras. En el helicóptero tenemos que usar un poquito más la imaginación, porque pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que lo que hacemos es cambiar el ángulo de ataque de las palas, tanto del rotor principal como la del rotor de cola. Y es prácticamente imperceptible, porque esto está girando a 400 vueltas por minuto y no se ve. Y no es que muevo todas las palas al mismo tiempo, sino que en un punto determinado de ese radio de giro, una de las palas va a tomar una posición distinta y va a cumplir la función a lo mejor de un alerón, para que el helicóptero pueda ir hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo va a pasar con el rotor de cola, que en un momento determinado va a cambiar su ángulo de ataque y va a tener mayor o menor torque y va a generar una guiñada a derecha e izquierda. Lo mismo haría con como lo haría el timón de dirección de un avión. Ahora, si quiero subir y bajar, como lo haría con el timón de profundidad, lo que voy a hacer es no mover una pala sola, sino que todas las palas, sean 2, 3, 4, las que tenga, se van a poner en un punto determinado, en una posición determinada, donde van a ejercer una presión distinta, van a generar una sustentación distinta y por ende el helicóptero va a tener altura y si cambio esa aptitud va a descender. Es decir, todo lo que pasa en el avión con todas estas partes, yo lo consigo cambiando la actitud, la posición y el movimiento del rotor principal y del rotor de cola. Yo sé que es difícil imaginárselo si uno no lo ve gráficamente o no lo ve físicamente, pero después, en algún momento del curso, vamos a tener la posibilidad de estar cerca de un helicóptero y van a ver que moviendo los comandos cíclico y colectivo, las palas van cambiando de posición y eso hace a la función de vuelo del helicóptero. Muy bien. Ahora, todo esto que les dije, pasa por un efecto que es la sustentación. De nada serviría el ala, de nada serviría una pala girando si yo no tengo el efecto de la sustentación sobre lo que vamos a llamar un plano aerodinámico. ¿Sí? Es muy fácil de interpretar, es la aplicación del famoso teorema de Bellurier, donde nos explica que cuando las moléculas de aire cambian de velocidad, también hay cambios de presión, con lo cual, depende de la forma que tenga el plano, van a ver que las moléculas de aire que pasan por acá arriba, ¿sí?, van a tener una velocidad distinta a la que pasan por abajo. ¿Por qué? Porque ambas, al separarse, cuando llegan al borde de ataque, van a generar que tienen que llegar al mismo tiempo a la parte del borde de fuga, con lo cual las de arriba van a ir mucho más rápido que las de abajo. Ese cambio de velocidad genera un cambio de presión y ese cambio de presión va a generar la sustentación. Es decir, a mayor velocidad de estas moléculas de aire, yo tengo menor presión.
a mayor velocidad, a menor velocidad de estas moléculas de aire, yo voy a tener mayor presión. Por ende, va a aparecer una nueva fuerza hacia arriba, que es la sustentación, y va a generar que las alas del avión, o en este caso, las palas de un rotor que están girando, generen la sustentación suficiente para poder volar. Esto que ustedes ven acá cortado es simplemente un ala, el corte transversal de un ala, pero también piensen que puede ser el corte transversal de una pala de un rotor del helicóptero. ¿Mm? Y yo voy a necesitar, para que este aire relativo pase tanto por arriba como por acá abajo, una fuerza que empuje el ala a través de la masa de aire, como en un avión, o bien que gire sobre sí misma para que pueda generar ese flujo de aire. ¿Sí? Miren, acá se ve más clarito lo que estamos tratando de explicar. En un avión, para que este efecto ocurra, yo necesito que una fuerza tractora, llámese hélice, turbina, turbohélice, empuje el avión. Entonces el viento relativo empieza a pasar por arriba y por abajo y genera esas flechitas rojas que están ahí, genera la sustentación y por ende el avión se eleva. Ahora, en el helicóptero pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que no hace falta que haya una fuerza tractora que empiece a moverlo dentro de la masa de aire. Con el simple hecho que las palas empiecen a girar, ese viento relativo va a empezar a pasar por arriba y por abajo y va a causar exactamente el mismo efecto. Por eso el helicóptero tiene la gran particularidad de poder volar sin tener velocidad traslacional. Es decir, puede hacer lo que nosotros llamamos el vuelo estacionario. ¿Sí? Virtud muy característica del helicóptero para rescate sanitario. Si bien el avión tiene una particularidad que no la podemos negar, que es la gran velocidad para unir un punto a otro, el helicóptero tiene la particularidad de poder detenerse sobre un punto y poder hacer un rescate, tanto de descender en lugares no preparados, como de poder bajar una eslinga o una grúa con un rescatista y poder izar a una víctima. Entonces, siempre digo, son cualidades propias de cada máquina y vuelvo al principio, para ello los fabricantes han hecho de cada una de ellas sacarle la mejor performance, la mejor virtud posible. Y por eso digo que es muy difícil decir qué es mejor para una cosa o para otra. Yo siempre digo que lo mejor es trabajar en forma combinada. El helicóptero puede hacer un montón de cosas que el avión no puede hacer y el avión hace cosas que el helicóptero no podría lograr nunca, como por ejemplo la velocidad. Un helicóptero tiene una velocidad promedio, depende del modelo, entre 220 y 250 kilómetros por hora, con una autonomía de 2 horas y media, 3, depende del modelo. En un avión tenemos velocidades que van, depende del modelo, de 500 a 800 kilómetros por hora, con autonomía mucho más elevada. Con lo cual, si yo tengo que hacer llevar un paciente a una distancia de más de 200 kilómetros, 300 kilómetros, y siempre voy a recomendar un avión porque va a ser mucho más práctico que sacarlo en helicóptero. Ahora, si ese paciente está en un lugar aislado, en un lugar confinado, en un lugar donde no hay una pista, y el helicóptero va a intervenir. O aterriza y lo carga, o baja una eslinga y lo engancha, o baja una grúa con un rescatista y lo iza y se lo lleva, y lo pone al alcance de una aeronave que lo pueda llevar a un centro de salud. Por eso siempre hablo de que tanto el helicóptero como en el avión, en lo que respecta a la parte sanitaria, tienen que trabajar totalmente en equipo. Bien, volviendo a todo lo que es la actuación dentro de la masa de aire de un avión y un helicóptero, acá trato de explicarles qué es lo que pasa en el avión y en el helicóptero con este ejemplo gráfico. Recuerdan que les dije que todo lo que hace el avión lo hace con sus superficies móviles y el helicóptero lo hace exactamente lo mismo, pero cambiando
el sentido o el paso de cada una de las palas. Así que fíjense, por ejemplo, si yo quiero conseguir este movimiento de nariz arriba, nariz abajo, que se llama, es un movimiento que se hace a través del eje transversal, yo, ¿con qué lo hago? Con el, eh, el timón de profundidad, ¿sí? ¿Y qué elemento voy a usar? Y voy a usar el volante o la palanca tirando hacia adelante y hacia atrás. Bueno, en el helicóptero pasa algo similar. Tenemos una palanca, se llama paso cíclico, que también voy a hacer el mismo movimiento hacia adelante y hacia atrás, con la diferencia que en vez de mover un elevador, voy a mover la pala que necesito para que el helicóptero suba o baje la nariz. ¿Mm? Después, continuando con esto, nos vamos a movimiento que tenemos en lo que se llama eje vertical. Es decir, yo quiero que el avión guiñe a la izquierda o a la derecha. ¿Y con qué voy a lograr eso? Con el timón de dirección, ¿sí? ¿Y con qué voy a usar el timón de dirección? Lo voy a usar con los pedales. El avión tiene pedales que aparte de mover el timón de dirección, también mueven la rueda de nariz cuando está en tierra y muchos de ellos también son frenos de las ruedas principales, o sea que tienen tres funciones. En el helicóptero también puedo hacer el movimiento en el eje vertical y también lo voy a hacer moviendo los pedales. Pero en este caso los pedales no van a mover el rotor principal, ni van a cambiar ningún paso, ni ningún, no van a adoptar ninguna posición, sino que van a actuar directamente sobre el rotor de cola. El rotor de cola va a ejercer mayor o menor potencia, para lo cual el helicóptero va a poder guiñar hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Por último, nos vamos al eje longitudinal. Y quiero que el avión a la vez, es decir, que se incline hacia un lado o hacia el otro. ¿Con qué conseguimos esto? Y lo vamos a conseguir con el volante o la palanca del avión, moviendo que, recuerdan, los alerones. Que los alerones, ¿se acuerdan que les dije que se movían en forma asimétrica? Es decir, si uno subía, el otro bajaba. ¿Cómo consigo eso en el avión? En el helicóptero. También lo voy a conseguir con el mando cíclico, ¿sí? Accionando el cíclico hacia la derecha y hacia la izquierda, yo voy a actuar sobre una de las palas que necesito, es decir, en el momento exacto que la pala pasa por ese lugar, por esa posición, y el helicóptero va a hacer exactamente el mismo movimiento. Y ahora acá viene la gran diferencia. Hasta ahora hablamos de que todo esto es muy parecido y lo hago prácticamente con las mismas herramientas. El helicóptero, aparte, cuenta con un comando que se llama comando colectivo, ¿sí? Porque si yo quiero subir en altura, no levantar la nariz como le expliqué acá en el eje transversal, sino que quiero subir en altura, necesito tirar del colectivo. Y eso va a hacer que las cuatro palas, las tres, las dos, las que tenga el helicóptero, todas actúen de la misma manera y generen mayor sustentación, venzan el peso del helicóptero y el helicóptero va a subir en altura sin levantar la nariz. Entonces, para la combinación de todos estos elementos, yo puedo conseguir que el helicóptero se mueva dentro de la masa de aire. Si vamos a resumirlo, podemos decir que el helicóptero tiene un comando más que no lo tienen las aeronaves de ala fija. Todo esto cuando veamos físicamente un avión y un helicóptero lo van a entender mejor. Acá hay que usar mucho la imaginación. Hay que ver algunos videos, pero bueno, literalmente es eso. El helicóptero tiene un comando más, que se llama paso colectivo o mando colectivo. Muy bien. Ahora, todo esto está bárbaro, pero yo necesito que se muevan dentro de la masa de aire, que tengan fuerza para poder romper la inercia tanto de un avión de despegue o un helicóptero para superar su propio peso. Bueno, hay tres formas de hacerlo. Una de ellas es convencional, motor a pistón. El motor a pistón es un motor de combustión interna, similar a lo que se conoce como el motor de un auto, porque lo que tiene son pistones, ¿sí? Un avión puede tener uno o dos, una hélice,
va a generar una tracción y va a mover a la aeronave dentro de la masa de aire. Después vamos a encontrar lo que es un reactor, que lo vamos a encontrar en los aviones también, ¿sí? Nosotros, el reactor sabemos cómo funciona, succiona aire del medio ambiente, lo comprime a través de todo un sistema de compresores, lo mete en una cámara de combustión, lo mezcla con combustible pulverizado, eso genera una reacción y el flujo de aire caliente que sale por detrás hace que el efecto sea de acción y reacción y se mueva toda la estructura. Es decir, que si yo tengo un reactor de abajo del ala de un avión o tomado en la cola de un avión, voy a hacer que pueda mover el avión dentro de la masa de aire. Ventaja y desventaja, esto es mucho más potente, es mucho más rápido, es mucho más seguro. ¿Por qué? Y porque tiene mucha menor cantidad de piezas móviles. Una vez que arrancó esto, no se para más. En un motor a pistón tenemos un montón de piezas móviles y generalmente para obtener la misma cantidad de potencia los motores a pistón son muy pesados. Entonces le quita carga útil a la aeronave. Entonces, este es el reactor, este es el motor a pistón. Y acá viene algo interesante, que es el turborreactor o el turbohélice. El turbohélice es una turbina, como la que están viendo acá el reactor, lo único que en vez de aprovechar el flujo de aire caliente que sale por detrás de la turbina para empujar toda la estructura del avión, yo lo que utilizo son las revoluciones del eje de la turbina. ¿Para qué? Para mover una hélice. Entonces, este turborreactor, este turbohélice, puede ser aplicado tanto en aviones como en helicópteros. Cuando ustedes escuchen que un helicóptero tiene dos turbinas, es que tiene dos turborreactores, dos turbohélices, que van a trabajar sobre un rotor principal. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Lleva una turbina, pero esa turbina no empuja el helicóptero en la masa de aire como lo haría un reactor en un avión, sino que esa turbina genera revoluciones en un eje que va a una caja reductora y eso hace que se mueva tanto el rotor principal como el rotor de cola. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que yo consigo muchos caballos de fuerza con un peso muy, muy bajo. Es decir, yo tengo un helicóptero que tiene, por darle un ejemplo, un turborreactor que me genera 800 caballos de fuerza y es muy posible que la turbina pese 70, 80 kilos. Si yo necesitara un helicóptero con un motor a pistón que me genere la misma cantidad de caballos de fuerza, y es muy posible que el motor estuviera rondando los 200, 230 kilos. Entonces le estoy agregando kilos y le estoy sacando carga útil al helicóptero. Y otra cosa, un turborreactor ocupa mucho menos lugar y me deja espacio libre para poder tener más espacio de carga en el helicóptero. Ahora, cuando veamos los helicópteros sanitarios, van a ver la ventaja de tener un turborreactor, porque esos están puestos arriba, son muy chiquititos y nos deja toda la parte inferior para poder trabajar con el paciente. Bueno, entonces rápidamente, estos son los tres elementos con los cuales vamos a impulsar las aeronaves dentro de una masa de aire. Pueden encontrar aviones que hagan traslado aéreo o sanitario con motor a explosión, sí. Ventaja y desventaja, son más lentos, van a volar a menor altura, es muy posible que no estén presurizados, pero cuando tengan un avión que tenga un reactor, y van a volar más rápido, más arriba, y es una característica importante en la cual el avión puede estar presurizado y es una ventaja para el paciente. ¿Sí? Lo mismo pasaría con un turborreactor en un avión. Los helicópteros, en su defecto, no están presurizados. ¿Sí? Pasamos a la parte de cómo le damos de comer a estos motores. ¿Sí? Todo lo que es motor a explosión lo vamos a hacer con lo que se conoce como nafta 100LL. Es una nafta con un octanaje muy alto, por eso van a ver que
están diferenciados los camiones, cuando están en los aeropuertos, van a ver que los camiones están diferenciados, son naftas muy similares a las que usa un automóvil, porque estamos hablando de un motor a pistón. Todo lo que refiere a turbinas, tanto sea reactores como turbohélice, vamos a tener combustible conocido como JP1, que es un querosén blanco, que, para que cumpla su función, tiene que estar pulverizado como si fuera un spray dentro de la turbina o dentro del turborreactor. Y la otra diferencia que ven acá, que es el JetBed, es exactamente lo mismo, que tiene algunos aditivos muy particulares, que es para que no se congele, utilizado generalmente en el sur o en lugares donde tenemos que operar con temperaturas muy bajo cero, por eso se le ponen aditivos anticongelantes, pero es exactamente el mismo combustible. Muy bien, entonces hasta acá hemos visto lo que pasa en todo lo que es la parte aerodinámica de un avión, cómo lo controlo dentro de la masa de aire, eh, cómo lo comparo entre un avión y un helicóptero, qué herramientas tengo para poder moverlo dentro de una masa de aire, es decir, para poder guiarlo. Y ahora vamos a cómo nos vamos a orientar dentro de ese espacio aéreo, ¿sí? Porque una vez que levantamos vuelo, una vez que nos separamos del piso, las perspectivas cambian, la orientación cambia y sí o sí necesitamos la ayuda de algunos instrumentos. Por eso podemos decir que todo esto lo podemos clasificar en los vuelos visuales, los vuelos instrumentales y los vuelos nocturnos. El vuelo visual es el vuelo en el cual yo digo, volamos mirando hacia afuera, es decir, volamos mirando el paisaje. Me voy orientando por puntos de referencia muy específicos, siempre mirando los instrumentos de vuelo para que el avión esté nivelado, que los componentes del motor estén en arco verde, pero yo tengo referencia visual. Para tener referencia visual tengo que tener buen tiempo también, ¿sí? Tengo que tener buena visibilidad. Después tenemos los vuelos instrumentales. Los vuelos instrumentales ya sí o sí necesito la ayuda de instrumentos específicos que no solo tienen que estar a bordo del avión, sino que también los aeropuertos tienen que tener las antenas correspondientes para poder transmitir esa información, y el piloto tiene que estar debidamente entrenado para poder interpretar esa información. Yo puedo tener un avión lleno de relojitos, lleno de instrumentos, pero tengo un piloto que no está entrenado y no va a servir absolutamente de nada, ¿sí? Y después tengo por último el vuelo nocturno, que por el hecho de ser nocturno se lo considera instrumental. ¿Por qué? Porque no tengo puntos de referencia. Lo que ven acá abajo, ¿sí?, es un panel básico, un instrumento básico en el cual podemos dividir tres sectores. Instrumentos de motor, ya sea un motor pistón, turbina o, o reactor, los instrumentos básicos de navegación, que son los que me van a decir cómo el avión está orientado dentro de la masa de aire, es decir, qué velocidad tengo, qué inclinación de alas tengo con respecto al horizonte, qué altura tengo, cuántos pies por minuto estoy subiendo o bajando. Y después, en este sector, vamos a encontrar los instrumentos de navegación, que son instrumentos radioeléctricos. ¿Por qué? Porque transmiten y reciben señales, es decir, el avión lee señales que transmite un aeropuerto, se interpreta y nosotros tenemos que leerla en una cartilla donde está una serie de informaciones que, combinado con el resto, podemos decir, sin llegar a ver afuera, sin tener ningún punto de referencia, estando volando, por ejemplo, dentro de una zona de nubosidad, de baja visibilidad, podemos saber a qué distancia estamos de un aeropuerto, sobre qué radial estamos, qué rumbo tenemos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver despacito algunos de ellos. Yo entiendo que para muchos de ustedes que no son aeronáuticos, esto debe resultar un poco tedioso, por eso lo voy a hacer muy rápido y fácil de interpretar. Pero ¿por qué se los quiero contar? Porque
A veces pasa que los que van atrás, en el avión, en el helicóptero, ven que los pilotos están ocupados mirando, leyendo instrumentos. Bueno, yo quiero que ustedes también sepan qué es lo que pasa en la cabina, por qué se toman decisiones. Muchas veces el médico habla con el piloto y algunas cosas de intercambiar información, si podemos llegar a un lado, qué tiempo falta. Bueno, todo eso pasa gracias a todos estos instrumentos que yo les voy a mostrar rápidamente. ¿Sí? Hablemos de instrumentos básicos. El instrumento básico es lo que utilizamos para volar en forma visual, es decir, mirando hacia afuera. Horizonte artificial. Fíjense que es un giróscopo donde tiene la parte superior el cielo y la parte de abajo la tierra. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a decir en qué posición la nariz del avión está, si estoy subiendo o bajando, y tiene una escala de valores, ¿sí? Como si también me va a decir qué alabeo tengo, qué inclinación tengo con respecto al horizonte. Es un instrumento de muy fácil lectura, de muy fácil interpretación. Después tenemos el indicador de giro y labeo. Fíjense que es un avioncito. Esto mismo está en los helicópteros, ¿eh? Lo mismo está en los helicópteros. Lo único que acá en vez de un avioncito tienen dibujado un helicóptero, algunos, los más modernos. Muchos de estos también ahora ya son digitales, ya ni siquiera tienen estructura metálica, todo se ve en un display. El indicador de giro y labeo lo que me va a decir es cuántos grados de inclinación tengo, tanto para un lado como para el otro. Pero lo más importante que me va a decir es que si esa inclinación que tengo de ese alabeo, que seguramente si yo hago un alabeo porque estoy haciendo un giro, está coordinado. Porque esta bolita que está acá, que está dentro de un tubito con agua, si no está coordinada, se va a desplazar. Y ustedes me van a decir, ¿y qué sentido tiene? Y tiene sentido, porque ustedes que van atrás van a sentir que el giro está descoordinado y se van a sentir mal. Ni hablemos del paciente y de los fluidos, porque si este líquido se mueve, todo lo que tenga líquido se va a mover adentro del paciente también. Entonces, es importante para un piloto que vuela un avión sanitario, un helicóptero sanitario, que todos los movimientos de la aeronave sean suaves y coordinados para ejercer la menor variedad de presión o aceleración o vibración a los que están atrás, principalmente el paciente, que es el que más viene sufriendo. ¿Sí? Después tenemos el velocímetro. Este velocímetro nos va a dar la velocidad que tenemos donde dentro de la masa de aire. ¿Sí? Esta velocidad que tenemos dentro de la masa de aire muchas veces no es la misma que tenemos sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque esto toma la velocidad del aire que impacta sobre el avión a través de un tubo pitot, tanto del avión o el helicóptero, que muchas veces no es coincidente a la velocidad del terreno. Porque si yo tengo viento de frente, a esta velocidad se le va a sumar el viento de frente. Si tengo el viento de cola, a esta velocidad es muy probable que se le reste el viento de cola. Quiere decir que si yo voy vertical al piso, no va a ser exactamente lo mismo. Pero sí me va a dar referencia de la masa de aire alrededor de la aeronave para saber qué tipo de maniobras tengo que hacer. Como verán, tengo un arco verde, un arco blanco, amarillo y rojo, el cual tengo que respetar porque en cada uno de ellos hay una maniobra permitida para hacer. Yo no puedo, por ejemplo, sacar el tren de aterrizaje si estoy en arco amarillo o extender un flap, porque volaría, se extendería y se rompería. Entonces, esto está por algo y cada elemento es una señal que interpreta el piloto para una maniobra determinada. Muy bien. Al igual que tenemos el altímetro, tenemos el bariómetro. El bariómetro nos va a indicar cuántos pies por minuto subimos y cuántos pies por minuto bajamos. Esto es importante también para cualquier tipo de maniobra que tengamos que hacer en lo que respecta a la aproximación de ascenso-descenso de una aeronave. Después tenemos el altímetro, que nos va a dar la altura con respecto al piso, al suelo, depende la calibración que nosotros le demos. Generalmente esto se calibra con la información que nos van a dar desde el lugar que
que vamos a despegar. Por eso diferenciamos altitud de nivel. Eso es importante a tener en cuenta. Seguimos. Instrumentos de navegación. Brújula, no es más que una brújula común y corriente, lo único que la van a ver separada del resto de los instrumentos para que ésta no sea alterada por cuestiones electromagnéticas, ¿sí? Y después acá tienen un giro direccional. Esto está muy bueno porque en realidad es una brújula chata, de muy fácil interpretación, que nos da información sobre el rumbo que tiene el avión, es decir, hacia dónde apunta la nariz del avión, que muchas veces no es coincidente al curso, ¿sí? El rumbo es la dirección hacia la cual se orienta la nariz de la aeronave, pero a veces la nariz de la aeronave se orienta hacia un punto que no es el curso que estamos haciendo porque hay un viento lateral que nos está empujando. Entonces, si ustedes prestan atención y ven aeronaves volando en el cielo, a veces las van a ver volando un poquito torcidas. Es decir, están compensando el viento, están compensando el rumbo para no perder el curso. Esto es más de pilotos que otra cosa, pero es para que ustedes lo sepan. No es que volamos de costado porque por capricho, sino porque un elemento externo hace que tengamos que adoptar esa posición. Muy bien, y acá viene la parte de las radioayudas. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Son instrumentos que están en el avión o en el helicóptero que interpretan y leen información de alguna antena que también tiene que estar en el aeropuerto. Es decir, si yo no tengo instalado la antena en el aeropuerto, por más que tenga este instrumento en la aeronave, no voy a recibir la señal. Entonces, cuando tenemos la combinación de ambas, yo puedo tener una lectura de saber en qué posición, en qué radial con respecto a esta antena, la aeronave está volando. Eso es en los 360 grados. Es decir, sé si estoy montado sobre un radial, si lo estoy cruzando, si estoy saliendo, si estoy entrando. Es una interpretación muy fácil y de mucha ayuda en el vuelo. De la misma manera que el anterior, tenemos los equipos DME. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar distancia. Al igual que el otro me da una posición dentro de los radiales, este me va a dar la distancia que estoy de un aeropuerto determinado. Estamos hablando de que todo esto existe en los lugares donde tenemos radioayuda. De nada vale tener todos estos instrumentos si yo después no tengo estos equipos en los aeropuertos. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es, podemos tener un avión extremadamente complejo y lleno de instrumentos, pero si no vamos a un aeropuerto que tenga la radio de ayuda activa, no me van a servir de nada porque no vamos a tener información de esas antenas que están transmitiendo. Muy bien. Sigo con la parte radioeléctrica. Acá tenemos un ADF. El ADF es muy bueno, es muy fácil de usar, es muy sencillo, no es un instrumento de precisión, es un instrumento que simplemente me va a marcar con una punta, con una aguja, hacia donde hay una antena transmitiendo una señal determinada. No me va a llevar a un aeropuerto, pero sí me va a llevar a una zona, a un lugar donde yo después pueda orientarme y pueda empezar a trabajar con el resto de los instrumentos para saber dónde estoy ubicado. Y uno de los más importantes y más difíciles de usar es el famoso ILS. El ILS es un instrumento que me va a llevar exactamente al umbral de la pista donde tengo que aterrizar. Y fíjense cómo lo hacen. Es una señal de radio cónica, donde el avión, cuando el avión o el helicóptero ingresa dentro de esa sombra de radio, va a interpretar con estas agujas, con estos instrumentos que tenemos acá, que es una cruz. Fíjense acá, el avioncito todavía no ingresó, fíjense que está afuera, está arriba, a medida que se va acercando va bajando y una vez que está en la senda correcta de planeo, la crucecita se nivela justo en el medio y lo mismo pasa con la otra, que está centrada. Quiere decir que si yo mantengo centrado ambas, voy a saber, por más que yo no vea lo que está pasando, es decir, esto puede pasar de noche o puede pasar con baja visibilidad, con nubes bajas, yo sé que voy exactamente hacia dónde está la pista. Ahora, ¿cómo encontré la pista? Y lo encontré utilizando
todos los instrumentos anteriores, ¿sí? El BOR, el ADF, el DME, porque no es solo con esto que yo voy a encontrar la pista, sino que a medida que vamos avanzando en el vuelo, vamos utilizando distintas herramientas de trabajo. Muy bien. Esto que está acá es mucho más moderno y la verdad que lo que hace es simplificar porque son varios instrumentos en uno, ¿eh? Acá tenemos el RMI, donde haciendo una sola lectura tenemos incorporado lo que es una brújula magnética, el BOR y el ADF en un solo instrumento, ¿eh? Y el HSI, donde tenemos incorporado también varios instrumentos. Ahora, cuidado, no es que los aviones tienen estos dos instrumentos y no tienen más nada, o el helicóptero. Un helicóptero o un avión habilitado para vuelo instrumental no solo tiene que tener esto, sino que tiene que tener instrumentos por duplicado. Quiere decir que lo demás también lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque tenemos que tener varios instrumentos por el caso que falle uno, tener el plan B de seguir teniendo información. Es decir, por más que estos dos últimos instrumentos tengan mucha información y pueda hacer una sola lectura mirando un solo display, yo necesito que el resto del panel haya instrumentos de respaldo. Por eso ustedes cuando ven la cabina van a ver la cabina llena de instrumentos y decir, ¿se usan todos al mismo tiempo? Y en realidad no se usan todos al mismo tiempo. Vamos usando uno, después dejamos de usar ese, usamos el otro, o nos concentramos en uno, y es importante tener el segundo de respaldo. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a los equipos de navegación inerciales y GPS. Bueno, los inerciales son un poquito más antiguos, pero son de excelente resultado. Son instrumentos que funcionan mediante un giróscopo, movimientos pendulares que tienen, es un equipo bastante grande, que tenemos que cargarle la información, es decir, nosotros tenemos que decirle a dónde queremos ir y trabajan en forma autónoma, es decir, no reciben señal de ningún lado. Por eso son efectivos, porque nunca se nos va a cortar la señal de GPS o la señal de BOR o la señal de radio. Esto se usa generalmente en los vuelos transoceánicos, ¿sí? No obstante, hoy, con la aparición de todo lo que es el GPS, ya muchos de ellos homologados por autoridades aeronáuticas, todo esto termina siendo un instrumento de respaldo y nos guiamos por el GPS, donde prácticamente tenemos absolutamente todo lo que hablamos antes, lo tenemos incorporado en una pantalla de GPS de muy fácil lectura. Pero cuidado que van a ver que están las pantallas de GPS, pero también están encendidos el resto de los instrumentos. Nunca nos tenemos que confiar solamente de un GPS, ¿sí? Se corta la señal de radar, nos quedamos sin batería o lo que pueda pasar y nos quedamos totalmente así. Entonces, tenemos que saber usar todos los instrumentos y lógicamente después respaldarlos con la información que nos puede dar el GPS. Muy bien. Por último y para terminar esta parte tan aburrida para ustedes que no son pilotos, vamos a hablar de lo que son los instrumentos de motor. Fíjense, acá hay dos tableros, uno analógico y el otro digital. Esto es lo que van a encontrar hoy por hoy en cualquier avión o helicóptero, tableros digitales con mucha información muy precisa, de muy fácil lectura, de muy fácil interpretación, contra los tableros analógicos donde teníamos que hacer lectura de aguja y relojes, donde a veces había pequeñas fallas de instrumento, un ancho de aguja en un número, una rayita, podía cambiar la decisión de saber si teníamos un problema o no. Hoy esto es extremadamente efectivo y muy preciso. ¿Sí? Así que con esto ya vamos finalizando todo lo que es los instrumentos de cabina. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la presurización de la cabina. ¿Qué es la presurización de la cabina? No es más que otra cosa que llevar la presión estándar a la cual estamos acostumbrados nosotros a respirar, llevarla dentro de la cabina. Entonces, eso se hace generalmente en los aviones, a medida que van tomando altura, se va presurizando la cabina. Normalmente, las cabinas se presurizan en el orden de los 7.000 a 10.000 pies.
es cuando empezamos a sentir el cambio de presión en nuestro cuerpo. Ahora, no todas las aeronaves tienen la posibilidad de presurizar. Cuidado, ¿eh? Hay aeronaves que no tienen posibilidad de presurizar, con lo cual, si ustedes están en una tripulación de un avión sanitario, generalmente con motor a pistón, que no puede llegar a ese tipo de altura, va a volar mucho más bajo, 5.000 pies, no van a presurizar. Cuidado, cuidado si tienen que subir, porque el paciente puede tener algún tipo de patología que comience a tener problemas. Eso lo va a hablar más con la parte médico, porque hay una cuestión muy precisa en lo que es la atención del paciente a medida que vamos subiendo en altura. Yo lo que les digo acá que tenemos aeronaves que se pueden presurizar y aeronaves que no se pueden presurizar. ¿Sí? Con respecto a los helicópteros, convengamos que no se presurizan. ¿Sí? Los helicópteros vuelan todos con una altura mínima de 10.000 pies. ¿Hay helicópteros que llegan más arriba? Sí, hay. Hay helicópteros que hacen rescate en el Everest, que lo pueden hacer acá mismo en el Aconcagua, pero van a ver que tanto la tripulación llevan equipo de oxígeno autónomo, es decir, el helicóptero puede llegar, pero el piloto no, porque tendría un principio de hipoxia. Entonces, llevan oxígeno independiente con máscara y lo van a ver muchas veces que se ponen el oxímetro en las manos. Entonces, van regulando la altura y se van controlando a ver qué cantidad de oxígeno tiene en el cuerpo. Por eso es importante saber qué tipo de aeronave vamos a operar al momento de embarcar un paciente. ¿Sí? Acá les dejo un ejemplo de lo que son las capas de la atmósfera y hasta dónde podemos volar. ¿Sí? Todo lo que pasa por debajo de los 2,5 kilómetros, que son 2.500 metros, 3.000 metros máximo, podemos volar sin problema, sin presurizar. Los helicópteros nos movemos en este rango. Todo lo que está acá arriba, hasta los 8.000, entre los 8 y 17 kilómetros, todo esto va presurizado, sí o sí presurizado. No hay forma de volar acá arriba si no presurizamos la aeronave. ¿Sí? Cuidado con eso cuando embarquemos un paciente y saber si la patología que tiene puede estar afectada o no por la altura. Bueno, ¿por qué nos pasa todo esto? Y bueno, porque a medida que subimos vamos a ir encontrando cambios de presión. ¿eh? Esos cambios de presión atmosférica traen aparejado distintas sensaciones, tanto en el cuerpo como en la aeronave. Saben que a medida que subimos tenemos menos presión porque tenemos menos peso en las columnas de aire. Y eso pasa también, es relevante por la temperatura. A medida que vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo y es posible que alcancemos temperatura con valores de menos 50 grados, menos 57 grados. Es decir, todo lo que pasa fuera del fuselaje del avión, acá ya estamos hablando de un avión porque un helicóptero de esa altura no lo van a encontrar, todo lo que pasa en un avión es totalmente hostil para el ser humano. Por eso tenemos que estar en un área preparada y adaptada para tener una atmósfera confortable dentro del avión. ¿Quién consigue eso? Y un avión presurizado. ¿Se entiende? Muy bien. Eh, ¿Qué es la densidad? La densidad no es otra cosa que eh, las moléculas que se comprimen en determinado espacio. Entre más juntas están las moléculas, mayor es la densidad, debido a que el aire y el gas de las moléculas pueden estar comprimidas o dispersas. Eso va a influir directamente a qué altura y a qué temperatura vamos a estar. ¿Por qué les cuento esto? Y por qué esa densidad va a influir en la forma de volar de una aeronave. Una aeronave que tiene que ir muy arriba, y los aviones que están preparados para ir muy arriba, 40.000, 45.000 pies, 30.000 pies, los vuelos comerciales, están preparados con alas extremadamente finas, muy largas, porque necesitan tener mucha superficie, porque la densidad es muy finita. Entonces necesita agarrarse dentro de esa masa de aire finita.
que son distintas las aeronaves que van a volar a baja altura, que no necesitan tener alas tan grandes porque la densidad va a ser mucho más apretada, va a estar mucho más comprimida y va a ser mucho más fácil generar sustentación. De ahí que van a ver los diferentes modelos de ala y de aviones. Van a ver que generalmente los aviones comerciales tienen las alas extremadamente largas, que si las miden, a veces son más largas que el fuselaje, pero necesitan toda esa superficie porque ellos buscan altura para consumir menos combustible, pero a esa altura la densidad es mucho menor y necesitan agarrarse dentro de esa masa de aire. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la definición como para entender qué es lo que pasa con la densidad. Con respecto a la atmósfera estándar internacional, lo que se conoce como ISA, esta atmósfera es aquella que crea para fines de estudio en los diferentes campos de la ciencia, ¿sí? Y tiene siempre esos valores, es decir, para estudiar o para hacer algún tipo de medición estándar en cualquier parte del mundo, se va a utilizar esta medición. Después, lógicamente, no quiere decir que sea la presión atmosférica de ese lugar específico, sino que cuando ustedes escuchen hablar de atmósfera estándar internacional, ISA, es aquella que se utiliza para hacer investigaciones y experimentos y por eso siempre va a tener los mismos parámetros y los mismos valores. ¿Sí? Muy bien. Hablamos un poco de meteorología y ya vamos llegando al final y no los aburro más. La meteorología es algo que hay que tener muy en cuenta, principalmente en todo lo que es vuelo sanitario, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar más adelante. Y más aún hoy que la meteorología cambia mucho más rápido. ¿Sí? La meteorología simplemente son los cambios en la misma atmósfera. Vamos a hacer una pequeña pausa porque me estoy quedando sin batería. Denme un minuto, por favor, y seguimos con esto. Bueno, ahora sí, se tuvo un problema, así que ya está resuelto, continuamos. Con esto lo que vamos a hacer es rápidamente explicar un poquito cuál es el estudio de la meteorología en el momento de preparar un vuelo. ¿Por qué les digo esto? Porque la meteorología es totalmente cambiante. La meteorología hoy cambia muy rápido y nos podemos encontrar con diferentes frentes en el momento de arribar. Entonces, ¿qué pasa si no podemos aterrizar en el lugar donde estamos esperando? Tenemos que ir a la alternativa. O sea, a veces más vale esperar y tener una ruta segura y saber que el paciente va a llegar a donde lo están esperando. Todo esto se genera por los movimientos del viento, que a veces copian la superficie terrestre, la misma rotación de la Tierra, la energía solar, los calores que pueden ejercer determinadas eh, eh, masas de aire, y nos vamos a encontrar con los conocidos frentes de inestabilidad. Yo se los dividí en algo muy sencillo, que son frente frío, frente caliente y el ocluido. Estos frentes generalmente traen tormentas, traen baja visibilidad, traen problemas para volar, muchas veces no se pueden pasar por arriba, no se pueden pasar por abajo y no los podemos esquivar. Entonces, es importantísimo hacer meteorologías antes de emprender un vuelo. A lo mejor en un vuelo corto como el helicóptero podemos tener una apreciación más
más cabal de lo que vamos a encontrar en el destino, pero cuando estamos hablando de vuelos en avión de larga distancia, cuidado, cuidado con la meteorología en ruta y la meteorología en destino. Lógicamente esto es responsabilidad de los comandantes y de las oficinas de cada aeropuerto, pero es bueno que las tripulaciones sepan a qué se enfrentan. ¿Sí? El conocimiento de nubes y lo que pasa en el cielo es simplemente a modo ilustrativo. Cada nube nos está avisando o preparando para algún tipo de evento, pero si hay una que se tienen que acordar, recordar y esquivar bajo todo punto de vista, que es el Charlie Bravo, como los Limbo, que es la nube más peligrosa, la nube a que todos los pilotos le tememos, porque no la podemos pasar por abajo, porque generalmente nos va a agarrar terrible chubasco de agua, granizo, piedra, inclusive puede llegar a la destrucción de la aeronave. No la podemos pasar por el centro, porque los vientos son vientos convergentes, tanto para arriba y para abajo, y puede haber daño estructural, y es muy difícil pasarla por arriba por el gran desarrollo vertical que tiene. Entonces, esto generalmente se esquiva. Y si no se puede esquivar, hay que hacer 180 y volver a donde despegamos, porque esto se llevó la vida de muchos tripulantes de muchas aeronaves, porque es una nube extremadamente peligrosa. Muy bien. Tema turbulencia. La turbulencia no la podemos ver, no la podemos esquivar, la vamos a encontrar siempre en todos los vuelos y no hay que asustarse, pero sí hay que estar preparado, ¿sí? Turbulencias se generan por distintas cosas. Algunas se generan por cuestiones mecánicas, porque el aire rebota, choca en determinadas superficies y eso genera ondas o movimientos de aire que después cuando la aeronave los atraviesa se sacude, ¿sí? Pero técnicamente tenemos 4 tipos de turbulencia a la cual hay que prestar atención. Las más comunes van a ser débil y moderada. En la débil no se van a dar cuenta, se va a mover, va a haber una vibración, no va a variar absolutamente nada, entra y sale, es una turbulencia totalmente controlable. La moderada es muy parecida a la débil, con la diferencia que dura más en el tiempo. Entonces ya empezamos a notar de que algo está pasando. Pero nada se pone en peligro. Simplemente que tenemos que tener la precaución de que todo esté amarrado, aferrado, que estemos con los cinturones puestos, principalmente el paciente que tenga todo en su lugar, que no se le desconecte nada, que no pierda una vía, que no se le caiga algo en la cabeza, ¿sí? Porque la turbulencia moderada generalmente dura algunos minutos. Ya cuando hablamos de la fuerte y la severa, tenemos que sujetar absolutamente todo, porque es una turbulencia en la cual tenemos que tratar de buscar de cambiar de rumbo, de altura, de dirección, porque es una turbulencia muy molesta. Inclusive la severa puede poner en peligro la aeronavegabilidad de una aeronave pequeña. En los vuelos comerciales, una turbulencia severa ha lesionado a tripulantes de cabina, ha lesionado pasajeros, se han abierto con puertas de equipaje y hay pasajeros que si no estaban abrochados quedan golpeados porque se salen del asiento. Entonces no sé si prestaron atención que los niños en los vuelos comerciales nunca sacan el cartel de sacarse el cinturón de seguridad. Bueno, es porque si de repente entra en una zona de turbulencia severa y no estamos abrochados, generalmente vamos a tener alguna lesión y nadie se quiere hacer cargo de eso. Así que bueno, esto es lo que se pueden llegar a encontrar. Generalmente los pilotos buscan zonas de vuelo donde no tengamos este tipo de turbulencia fuerte o severa, que la van a encontrar cuando están pasando cerca de una tormenta, eh, generalmente un tiempo bueno y despejado más que débil y moderada por movimiento del viento, no va a haber ningún tipo de problema. En el helicóptero lo único que van a encontrar es débil y moderada por la altura a la cual vuela el helicóptero. ¿Sí? Bueno, acá les hago una pregunta, favor y en contra. Todos sabemos que eh,
la inmediatez que nos puede dar un traslado aéreo, tanto avión como helicóptero, es siempre algo que va a ayudar al paciente. Pero también tenemos que saber que hay algunas cosas que nos pueden jugar en contra. ¿Qué tenemos a favor? La rapidez y el inicio del tratamiento, la mayor efectividad en el porcentaje de supervivencia y lógicamente después su mejor evolución. Es decir, sabemos que un paciente que rápidamente llega a un centro de salud es muy probable que después su recuperación sea mucho más corta que el paciente que se demora. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Y bueno, en contra tenemos el espacio disponible para trabajar, la ubicación de la víctima, los principios de hipoxia, el suministro energético, el ruido, la desaceleración, la accesibilidad al servicio, las temperaturas, los sistemas de navegación, todo lo que es la aceleración, vibraciones, todo lo que estuvimos hablando antes que afecta al vuelo, que afecta al pasajero, también lo afecta al paciente. Por eso tenemos que estabilizar el paciente y estar seguro que el paciente va a tolerar un vuelo, tanto en avión como en helicóptero. No obstante ello, todas estas contras quedan superadas por la rapidez de sacar un paciente de una zona hostil y poderlo llevar a un lugar donde pueda recibir el tratamiento. ¿Sí? Fíjense acá, les muestro una foto de cuáles son las diferencias de trabajo que encontramos en un avión y en helicóptero. Fíjense lo que es la cabina de un avión sanitario. La cabina de un avión sanitario tienen el mismo equipo que van a encontrar un helicóptero, con la diferencia que el médico va amarrado, el paciente va en una camilla, el paramédico tiene acceso a todo el cuerpo del paciente. Es decir, las condiciones de trabajo son mucho más cómodas que las que encontramos en un helicóptero, que es la foto que está a la derecha, donde solamente tenemos acceso al tórax del paciente, al menos en este modelo de helicóptero, al tórax del paciente, y el médico tiene que trabajar en un lugar un poco más confinado. También sabemos que estos vuelos en helicóptero duran menos, son más cortos y estos son más largos. Entonces, una cosa va compensando la otra. Pero es bueno saber que es totalmente diferente el ambiente de trabajo en un avión sanitario que en un helicóptero. Por eso el helicóptero es un poquito más hostil que el avión. El helicóptero soluciona un problema en forma inmediata. Le saco del lugar, lo saco de la escena, lo llevo rápidamente, lo pongo en un centro de alta complejidad, se lo entrego a una ambulancia que lo puede llevar, se lo paso a un avión, es solucionar el problema inmediato. Por eso yo, a pesar de que soy helicópterista, insisto que todos los vuelos superiores a 150, 200 kilómetros se debe utilizar un avión. Si no, el paciente sufre mucho ese escenario hostil que da el helicóptero. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a dar por finalizada esta presentación. Yo sé que fue un poquito extensa, un poco larga, tuvimos un percance en el medio, que me quedé sin batería, les pido disculpas, pongo a disposición, como lo hago siempre, mi correo electrónico para que me consulten, para que si algo no les quedó claro o no me expliqué bien, ustedes puedan enviarme su consulta, inclusive podemos hacer alguna charla presencial en la escuela para evacuar cualquier duda. Y la idea era meterlos dentro de lo que es el mundo de la aviación, todo lo que pasa fuera del avión, fuera del helicóptero, cuando estamos haciendo una aeroevacuación. Así que de mi parte, muchísimas gracias y a su entera disposición.